fisiología univentricular. Eh, y entonces tratamos de casi siempre llegar a por lo menos a una biventricular y si no es posible a una fisiología de 1,5. Entonces ese es el tema. Este es obviamente un estudio de resonancia en la cual demostramos dos tipos de balanceado en que domina el ventrículo izquierdo, es este de aquí arriba, ¿no? ¿Ven la pantalla bien? Perfecto, Pedro, perfecto. Ok, este es un ventrículo izquierdo que llega al apex, o sea, llega a la punta del corazón, es dominante. Y este es lo opuesto en el dominante de derecho, que llega hasta aquí, hasta la punta, el ventrículo izquierdo no llega. Y es en eje corta. Este mismo paciente es un right dominant, o sea, perdón, um, desbalanceado dominando el ventrículo derecho, el lado derecho. Y aquí vemos en eje corta que has llegado al apex del ventrículo y ya no tenemos ventrículo izquierdo. Así que es un desbalanceado en ese sentido. Ahora, la otra parte que es muy común, que se puede ver en este estudio de resonancia, que en mucho o la gran mayoría, digamos, que tienen un ventrículo derecho dominante, el componente izquierdo, o sea, el componente de la válvula común izquierda, muchas veces es un form fruit de parachute, o sea, músculos papilares muy cerca. Entonces uno tiene que, si va a abordar, tratar de llegar a una fisiología biventricular o un reparo biventricular, tiene que también pensar de cómo va a manejar ese tema, o sea, el tema de músculos papilares muy pegados, no tanto parachute, o sea, eso ya es el extremo, pero la gran mayoría tienen unos papilares muy cercanos y hay que separarlos. Bueno, tradicionalmente la definición de un unbalance está basado en estudios ecocardiográficos. Esa es la forma antigua que teníamos para analizar si un canal estaba balanceado o no balanceado. Y hacían medidas, ah, más que nada basándose en el diámetro del lado derecho en comparación con el lado izquierdo y tenían unos cálculos que hacían. Bueno, ya sabemos de que eso no es lo que importa. Lo que importa más que nada es que si llega a la punta del ventrículo. Entonces, en ese caso, en pacientes muchas veces que tienen una medida de una válvula atrioventricular, el componente por lo menos para ese ventrículo puede ser muy pequeña, pero si ese ventrículo llega a la punta, o sea, llega al ápex, en la gran mayoría de ellos se puede llegar a biventricular. La única duda es ¿se hace en un solo paso o requiere un periodo de preparación de ese ventrículo? Así que ya en general no utilizamos este método para tomar la decisión si existe la opción de biventricular en estos pacientes, porque no es una medida que es útil. Lo más importante para nosotros, en primer lugar, nos basamos en medidas de tridimensionales, o sea, el volumen del ventrículo y, más importante, si llega al ápex. Entonces, en este caso voy a hablar más que nada sobre estrategia, cómo llegamos a la biventricular o cómo convertimos a biventricular en algunos casos en que ya se le ha realizado un Fontán y queremos deshacerlo y llegar al biventricular. Y lo primero que tratamos de ver es cuál es el problema, o sea, si es que tiene un ventrículo que es hipoplásico pero nivel leve o moderado, es un grupo de casos. El no balanceado, que es el tema de hoy. Heterotaxia es otro grupo en que la anatomía en general es mucho más compleja y tienen otros problemas asociados que también se tiene que abordar. Y muchas veces esto también los manejan como univentricular. Y el grupo, que no voy a hablar de nada, por lo menos ahora, es el hipoplásico, o sea, que es borderline, que tiene un septum íntegro, pero tiene un ventrículo, en general el ventrículo izquierdo,
que está hipoplásico y no es capaz, o por lo menos no tiene el volumen para apoyar la circulación sistémica. Voy a hablar más que nada de estos dos grupos del medio. El concepto que utilizamos es algo que se estudió hace muchos años atrás. Este ingeniero se llama Larry Tabor. Él se ha enfocado todo su trabajo de investigación en cómo se desarrolla el corazón y los vasos en el estado fetal. ¿Cuál es el estímulo para el crecimiento de estas cavidades? Y lo que él ha demostrado de que el componente más importante es las fuerzas de la sangre, o sea, fuerzas él le llama las fluid forces, que impactan a la cavidad y esos son los que dan el estímulo para que crezca esa cavidad. Entonces, con ese mismo concepto, lo que tratamos de hacer para hacer crecer ese ventrículo, si es un ventrículo normal, es darle más flujo de sanguíneo, o sea, darle más flujo anterógrado a esa cavidad. Y si los pacientes están en una edad en que pueden responder, o sea, estamos hablando ya más que nada en neonatos o lactantes, niños menos de 5 años, en general la mayoría responde bien, en el sentido de que crece el ventrículo, pero es un crecimiento fisiológico, normal. O sea, el músculo crece y la cavidad también crece de forma proporcional. Ese tipo de crecimiento es lo que necesitamos y tratamos de inducir. Pero hay un periodo en que eso se puede realizar y en general, mientras más joven, más pequeño, es más fácil. El otro componente es que requieren que ese impacto, esa fuerza de la sangre llegue al músculo. Entonces, si tiene obstrucción de la válvula atrioventricular o si tiene fibroelastosis que sirve que impide que la fuerza del sanguínea impacte el músculo, entonces ese ventrículo no va a responder. Y eso es lo que hemos aprendido. Entonces, tiene que tener esos dos componentes, pero en general esa es la forma como lo hacemos. Ahora, ¿cómo empezamos en un canal desbalanceado? Bueno, la primera parte es tratar de desviar el más flujo posible a la cavidad que está hipoplásica. En este caso es un caso de right dominant, o sea que el ventrículo derecho es el dominante, el ventrículo izquierdo es el hipoplásico. Y en este caso lo que hacemos es partimos la válvula, o sea, dividimos la válvula en la mitad izquierda y la mitad derecha, utilizando un parche, igual como se repara un canal, pero dejando la comunicación interventricular permeable, así dejándola abierta, cerrando parcialmente el aurículo, o sea, obligando a que el retorno venoso entre a la cavidad hipoplásica y le dejamos una pequeña fenestración para tratar de descomprimir, por lo menos no llegar a una presión tan elevada en la aurícula izquierda. Entonces, en general, le dejamos una fenestración de 4 milímetros. Eso es algo que utilizamos de forma muy común. Es igual el concepto al fenestrate de Fontan, pero eso nos ha servido bastante bien. Es la forma que así empezamos. Y la gran mayoría de los niños, si tienen menos de 2 3 años, en general responden. El concepto es, muchas veces, si el ventrículo está hipoplásico, realizamos un Glenn, o sea, le hacemos un Glenn para darle, por lo menos para garantizar el oxígeno, y dejar que el retorno venoso vaya directamente, el retorno venoso de la cava superior, vaya directamente a los pulmones y en casos en que queremos hacer crecer ese ventrículo, ponemos el parche interauricular con fenestración y al mismo tiempo le hacemos cosas al lado izquierdo para tratar de que acepte más flujo. Si tienes una parachute, hay que dividir el músculo papilar para tratar de separarlo, o sea, para dejar un orificio de la válvula mitral, en este caso, más grande, para que acepte más flujo. Si existe fibroelastosis, que eso es lo que vemos en los hipoplásicos, casi nunca lo vemos en el canal desbalanceado, pero en los hipoplásicos es muy común. Le quitamos ese tejido cuando se hace el Glenn. Y al mismo tiempo, si estamos preocupados de que no va a recibir suficiente retorno venoso pulmonar en estos pacientes,
lo podemos aumentar con un Blaylock. Un Blaylock en general pequeño, de 3,5 a 4 milímetros en un lactante, para darle más flujo a toda la circulación y el retorno venoso pulmonar que estamos desviando al ventrículo hipoplásico sea incrementado. Esto le llamamos el Super Glen por, por falta de tener otro nombre, pero el concepto es la conexión cavo-pulmonar parcial y al mismo tiempo le agregamos un Blaylock pequeño que se va casi principalmente a la distribución al pulmón izquierdo y le colocamos un band entre el Glen y el shunt para obligar la mayoría del flujo del shunt hacia al pulmón izquierdo, porque si no se pone eso, el pulmón derecho acepta todo y la presión del Glen sube muchísimo y se forma un Glen pulsátil que en general los niños no toleran. Así que esa es la maniobra que utilizamos. Y en general, la gran mayoría de los niños responden bien. Este es el estudio de resonancia en un paciente en que el ventrículo estaba hipoplásico, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho casi se sobreponía sobre la punta del ventrículo izquierdo. Y después de llegando a 2 años y medio, el Super Glen se le hizo cuando tenía 6 meses. A 2 años y medio ya el ventrículo izquierdo había crecido bastante y estaba listo para deshacer el Glen y completar la biventricular. En este caso, deshacemos el Blaylock, reconectamos la cava superior a la aurícula derecha y deshacemos el Stansel, o sea, reconectando el tronco pulmonar hacia las ramas pulmonares. Ese completa el proceso. Eso le llamamos el stage, o sea, en que hay dos etapas. La primera siendo para reclutar en la cavidad hipoplásica y la segunda es para convertir a la fisiología biventricular. La edad ideal en general es entre 1 o 2 años. Para nosotros es lo ideal y es la mejor forma de asesorar o evaluar el ventrículo hipoplásico. Nos basamos mucho en resonancia o angiotac también puede servir. La ventaja de resonancia es que nos da mucho más información sobre el flujo. Podemos ver qué flujo entra a esa cavidad hipoplásica y cuánto sale, o sea, cuánto puede eyectar. Podemos analizar la función de ese ventrículo. Cateterismo más que nada para medir las presiones. Queremos llegar a una presión diastólica en el ventrículo pulmonar, o sea, perdón, el ventrículo sistémico, que sea relativamente baja, porque si no pueden desarrollar hipertensión pulmonar estos niños. El ecocardiograma más que nada es para evaluar las válvulas. Y esto dependemos mucho de este tipo de esta combinación de estudios para evaluar si estamos listos para llegar a la segunda etapa. Estos son los resultados. Este es un estudio que se completó en 2019, en que analizamos nuestra experiencia con estos AV canal no balanceados. Esto se publicó hace como 2, 3 años atrás, en que analizamos el resultado de 152 pacientes, en que uno de los dos ventrículos estaba hipoplásico y notamos cuántos de ellos llegaron a biventricular en una etapa, o sea, primary biventricular convention, que era 45, y el resto, la gran mayoría, llegaron procedieron a un stage, o sea, por etapas. Sobrevivencia en general ha sido aceptable en el sentido de que hemos aprendido bastante y los resultados aún ahora son mejores todavía, pero con la experiencia que hemos ganado, en general, la gran mayoría de estos niños llega a la fisiología biventricular. Este es el tiempo que se demora antes de llegar, o sea, si comenzamos con el Glen y el Super Glen, en general a 3 o 4 meses de edad, ese es el porcentaje de los niños que han llegado a la fisiología biventricular hasta el primer año y el segundo año. En general, si empezamos a esta edad, la gran mayoría dentro de 2 años ya han llegado a fisiología biventricular.
El volumen crece más que nada en los primeros meses, o sea, cuando se crea la fisiología del superglen, ahí es cuando el volumen del ventrículo, que está medido aquí, crece. En este grupo era un promedio de 25 a 30 mililitros por metro cuadrado, que llegaba a 50 o más todavía antes del biventricular. Y después de eso, en el post-biventricular, se mantenía ese volumen. O sea, no seguían dilatándose estos ventrículos. Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta? Esto es Sí, cuando el canal AB desbalanceado es izquierdo y la hipoplasia es del ventrículo sistémico, subsistémico. sí. Vos, crecimiento del ventrículo, vos lo planteás en el superglen con el aumento del flujo pulmonar, tanto por el VT shunt y el glen. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo logra obtener un volumen adecuado el ventrículo hipoplásico? ¿En cuánto tiempo promedio se llega a eso? Aquí estamos. Aquí este es el graph, ¿no? Si en general, si empezamos con niños menos de 5 años, se demora por lo menos un año en la mayoría de ellos a llegar a un volumen. Ese es el porcentaje que ha llegado a un volumen adecuado para seguir adelante para el ventricular. Así que se demora más o menos, por lo menos un año, año y medio para llegar, por lo menos en nuestra experiencia. En algunos casos ha sido mucho más rápido, pero esos son niños que ya empiezan con un volumen casi normal. Y eso en ese grupo dentro de 6 meses yo creo que posiblemente se puede llegar a la biventricular. Pero yo diría un mínimo de 6 meses y un promedio de año, año y medio. Te hago una pregunta, ¿esto vos lo evaluás con resonancia magnética y midiendo los flujos y los volúmenes? Y Sí, aparte, mides con dinámica computacional de fluidos, vos puedes medir en el postprocesamiento de la resonancia. ¿Lo estás usando eso o no? ¿No lo estás usando para poder interpretar cuánto flujo va por la CIA de 4 milímetros y cuánto flujo va por la mitral y cuánto sale por la aorta? ¿Eso hay algún análisis de sí. postprocesamiento? Ahora utilizamos esa tecnología. Cuando empezamos no la teníamos. Nos basábamos casi exclusivamente en el volumen que se medía y la presión diastólica de la cavidad hipoplásica. Ahora ya tenemos la habilidad, en los últimos 3 4 años, tenemos la habilidad de medir de forma más precisa el flujo a través de la válvula atrioventricular y el flujo a través de la aórtica o de la pulmonar para calcular la fracción de eyección y la función ventricular. Excelente. Y nada, no te hago más preguntas para no. Ya. Este, ahora, la sobrevivencia es una cosa, pero ¿cuántas reoperaciones tenemos? En el grupo en que se fue directamente al biventricular, que es este grupo en rojo, en general, si hacíamos reoperaciones, eran más que nada en el periodo inicial, dentro en los primeros 2 o 3 semanas después, y más que nada con problemas con la insuficiencia de la válvula atrioventricular, porque muchos de estos niños tenían un parachute, o sea, músculos papilares muy cercanos, le dejábamos el cleft abierto y muchos de ellos con ese ventrículo se dilataba, desarrollaban insuficiencia de la válvula. Ahora le cerramos parcialmente el cleft y aceptamos que va a haber un poco de gradiente, pero por lo menos no tenemos problemas con insuficiencia. Así que hemos cambiado la técnica un poco. En el grupo en que se hizo stage, entonces en ese grupo en casi todo se reoperó porque en alguno de ellos se hizo más de 2 etapas, especialmente cuando estábamos ganando experiencia, o sea, la experiencia inicial con este approach. Um, y la sobrevivencia era igual, o sea, si empezábamos con un staged approach, o sea, por etapas,
la sobrevivencia a largo plazo era exactamente igual en comparación con el grupo en que pensábamos que ese ventrículo, aunque era levemente hipoplásico, podíamos seguir directamente a la conversión biventricular. Los resultados fueron casi igual. La única diferencia fue el número de reintervenciones. Ausencia de insuficiencia de las válvulas. Está aquí en la grafo del lado izquierdo está la mitral, al lado derecho está la tricúspide, o sea, del lado izquierdo está aquí, el lado derecho, obviamente, la sistémica es la del lado izquierdo, y este grupo tiene más problemas, o sea, un cuarto de ellos van a desarrollar insuficiencia que ha llegado de moderada a severa y muchos de ellos van a requerir reintervención en esa válvula. Ahora, voy a cambiar temas y quiero hablar del utilizar el concepto de utilizar esa misma maniobra, ese mismo approach a casos ya más complejos. Si estamos hablando de complejos de double outlet, que es el grupo de heterotaxia. Este es un ejemplo de un paciente con heterotaxia, asplenia, en el cual tiene una válvula atrioventricular común, que es esta. Tiene dos cavidades ventriculares, el lado derecho más grande que el lado izquierdo, pero tiene doble salida del ventrículo derecho. Tiene pulmonar aquí y aorta saliendo derivando del ventrículo derecho. Este grupo es más que nada, la gran mayoría, el gran porcentaje van a ser heterotaxia. Y el approach, el manejo es igual, el mismo que utilizamos para el stage, o sea, por etapas, en que empezamos con separar la válvula atrioventricular, o sea, dividirla en el componente izquierdo y el componente derecho, crear un pathway o una salida entre el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, en que en muchos de estos casos tienen tejido muscular, o sea, septum, en que se tiene que resecar, y colocándole en la corrección, en la segunda etapa, colocándole la conexión entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar, o sea, el conduit, entre el ventrículo derecho o sea, un procedimiento más que nada como Rastelli. Para esto nos basamos mucho en el análisis tridimensional. Esto es lo que hacemos con resonancia o con angiotac para analizar no solamente el volumen de las cavidades, pero la relación entre las cavidades y el tracto de salida del ventrículo derecho. Y para eso es analizar eso bien, es importante porque tenemos que saber cómo vamos a conectar el ventrículo izquierdo a través de la comunicación interventricular a la válvula semilunar más cercana. En este caso, la más cercana es la pulmonar. La aorta queda muy, muy lejos. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, doble salida de ventrículo derecho. El tronco pulmonar queda más cerca. Entonces, en este caso, vamos a translocar la raíz aórtica poniéndola en posición más cercana hacia el ventrículo izquierdo, eso como parte de la corrección, y reconectando entonces el ventrículo derecho al tronco pulmonar, para completar el Rastelli. Pero nos basamos mucho en esta tecnología. También ahora empezamos analizando la válvula atrioventricular, y dependemos mucho de esta tecnología que estoy demostrando aquí, o sea, la habilidad de analizar la válvula común que la evaluamos en este caso por angiotac, analizando los velos, o sea, la anatomía de esa válvula común, la función y si tiene insuficiencia, cómo repararla como parte del procedimiento. Así que esto nos ha ayudado muchísimo, esta tecnología nos ha ayudado muchísimo para entender muy bien cómo tenemos que separar las dos, o sea, la válvula común en dos válvulas
para cada ventrículo. La segunda parte es cómo crear una pathway, o sea, una salida entre el ventrículo sistémico, el ventrículo izquierdo, y la aorta. En este caso tenemos que resecar ese tejido, que es tejido de septum, y es muy posible que tenga tejido de conducción. Así que tenemos que localizar el tejido de conducción. Para eso utilizamos la tecnología de mapping, o sea, la misma tecnología que se usa en el laboratorio de electrofisiología, la utilizamos en el procedimiento intraoperatorio para ver dónde está el GIS, si está en posición posterior o en posición anterior. Obviamente, si está en posición anterior, resecando este tejido, va a obligar a marcapaso a este paciente. Así que utilizamos esta tecnología que desarrolló Eric Fines aquí en nuestro grupo, utilizando la misma maniobra que se usa en el laboratorio de electrofisiología, el mismo catéter, pero se hace a corazón abierto, con el corazón latiendo, pero abierto. Y con ese multielectrodo, podemos mapear la posición de la conexión atrioventricular y marcarla como parte de nuestra corrección. Esto nos ha ayudado muchísimo para disminuir, no eliminar, pero disminuir el riesgo de marcapaso en estos pacientes. Este es un ejemplo en el caso que estaba mostrando aquí, que queremos sacar este tejido. Este es el modelo tridimensional, ya sabemos dónde queremos sacarlo y ya entendemos bien a través de la ventriculotomía que podemos resecar ese tejido para hacer una conexión sin obstrucción entre el ventrículo izquierdo, el ventrículo sistémico y la aorta. Esta es la ventriculotomía que vamos a utilizar para el conducto entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar. Esa es la forma como lo usamos. Esta es la experiencia hasta el junio del 22 con este tipo de casos, o sea, casos ya más complejos, en los cuales se intentó llegar a biventricular. El grupo de 178 pacientes, 48 de ellos eran unbalanced canal, doble salida de ventrículo derecho era 98, más complejo, transposición, complex transposition, eran 32. Ahora, ¿qué hacemos cuando hemos intentado reclutar ese ventrículo hipoplásico y no hemos logrado llegar a un volumen o una función apropiada para una posición sistémica? En ese caso, lo que usamos es tratar de rescatar lo más posible el ventrículo hipoplásico y utilizarlo como ventrículo pulmonar. Este le llamamos el reverse doble switch, o sea, al ventrículo hipoplásico, en este caso es el izquierdo, le llevamos a través de un mustard el retorno venoso sistémico, desviándolo a la cavidad, en este caso va a ser la cavidad izquierda del ventrículo izquierdo, que va a funcionar como ventrículo pulmonar. Las coronarias se ponen se cambian, igual como en transposición, como en switch, se ponen en posición a la arteria que está saliendo del ventrículo derecho, que va a ser la neoaorta. En este caso dejamos entonces el ventrículo derecho como sistémico, pero tiene fisiología biventricular. ¿Por qué? Porque tiene este ventrículo hipoplásico como ventrículo pulmonar. Puede ser biventricular invertido o unimedio invertido. Depende de cómo está esa cavidad hipoplásica, el volumen, la función de las válvulas, etcétera. Así que esa es la otra opción en que llegamos. Así que en resumen, en general, en nuestra experiencia, la gran mayoría de los pacientes con canal no balanceado pueden llegar a fisiología biventricular. Un porcentaje de ellos puede ir de forma directa. La mayoría, yo diría, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros, es que
requieren por lo menos dos etapas, una inicial para reclutar el ventrículo hipoplástico y la segunda para completar la corrección. Volumen adecuado, en nuestra experiencia, si tiene un volumen menos de 30 mililitros por metro cuadrado, requiere reclutar. Si hemos intentado con ventrículos más pequeños, aunque sea un niño muy chico o un niño menos de un año, de todas maneras, ese ventrículo no va a ser capaz para apoyar la circulación sistémica y tenemos que reclutarlo primero. Si llegando, lo ideal sería más de 35 mililitros por metro cuadrado. Eso sería lo ideal. Disfunción de la válvula atrioventricular es común, es algo que tenemos que enfrentar con mucha frecuencia. Tiene que estar bastante hábil para manejar ese tipo de válvulas, si sea parachute, válvulas con insuficiencia o válvulas con prolapso. Tener técnicas para reparar esa válvula como parte de la biventricular. Así que voy a parar ahí y si tienen cualquier otra pregunta, estaría encantado en responder. Bien, Pedro, te súper agradezco, muy buena la charla. Acá Rocío tiene una pregunta que justo cuando ibas contando la hizo, no sé si Rocío te gusta hacerla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No, algo igual ya comentó recién, pero ¿cuáles son, digamos, los criterios que determinan a qué vía va a ir el paciente? Si eligen reclutarlo o directamente intentan en primera instancia una corrección. Bueno, hablamos del volumen, eso es uno de los factores. Yo diría el factor más importante es el volumen. El segundo factor es la función de ese ventrículo, tiene que ser adecuada, ¿no? Tiene que tener una fracción de eyección que sea o normal o levemente disminuida, pero nada más que eso. Y el tercer criterio sería la función de las válvulas, o sea, la válvula atrioventricular y la válvula de salida. Tienen que ser válvulas aceptables, o por lo menos que exista la posibilidad de conectarlo a válvulas, a una válvula que funcione bien. Porque si tienes un ventrículo un poco hipoplásico y le impones una circulación sistémica y encima de eso insuficiencia de cualquier válvula, no va a funcionar. Así que ahí es cuando tenemos que pensar, cuando se hace la primera etapa, digamos, tenemos que reparar la válvula, tenemos que hacer algo para el tracto de salida, tenemos que mejorar insuficiencia o obstrucción al tracto de salida. O sea, todos esos componentes tratamos de mejorarlo en la primera etapa para prepararlos para la segunda. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Yo soy Martín, recién me presentó Nacho. Con respecto al tema del Superglen, decía que ya tiende a ser pequeño, que usan por lo general de 3,5 la anastomosis. Depende de la edad y del tamaño. A ver, déjame ver si puedo llegar ahí. Este, claro, este es el idea. O sea, si empezamos con un niño de menos de un año, pero ya mayor de 3 o 4 meses. En un recién nacido le pondría una fístula de 3,5. Pero el problema va a ser que le va a quedar muy pequeña, no le va a dar suficiente flujo. Llegando a más de 4 meses, en general le ponemos una de 4 milímetros. Y mayores de un año le ponemos una de 5 milímetros. Pero tiene que entender que esa va casi exclusivamente al pulmón izquierdo. Sí, sí, sí. Entonces en ese sentido, no tememos en disminuirla, o sea, achicarla con clips. Si estamos preocupados de que es demasiado flujo a ese pulmón, entonces la achicamos. Pero eso es más o menos el promedio, o sea, 4 milímetros para menos de un año, 5 mayores de un año. Bien. Y como otra pregunta, lo otro que había dicho es que por lo general prefieren que la válvula que corrigen, o sea, durante la aceptación se cierra un poco el clef y tienden a tolerar un poco más la estenosis.
¿Hasta qué gradientes, por ejemplo, tolerarían de estenosis? Bueno, en general es estenosis, esa parte es difícil porque le dejamos comunicación interauricular. Entonces se puede descomprimir a través de la fenestración también. Si el gradiente en general, para nosotros lo más, la categoría, lo más importante es la presión auricular izquierda, o sea, lo que terminamos. Tiene que ser por lo menos de 14, ¿no? Si por cualquier razón, estenosis de la válvula o la fenestración muy pequeña, la presión está muy elevada en la aurícula izquierda, mayor de 14, o agrandamos la fenestración o le quitamos punto al cleft. O sea, hay que hacer algo, no podemos dejarlo así, porque si no, esos niños van a desarrollar hipertensión pulmonar, resistencia pulmonar elevada. Bien. Y habitualmente el cleft lo cierran como cualquier cleft habitual hasta el borde libre, digamos. No, 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 porque depende mucho de la posición de los músculos papilares. Ok, Mientras más cercanos están, menos se puede cerrar esa cleft, ok. ¿no? Porque la única apertura que tiene es el velo lateral, y si los papilares están muy cerca, ese velo es muy chiquito, así que no le deja suficiente orificio para flujo anterógrado. Entonces hay que eso es lo primero que tratamos de revisar, o sea, la posición de los músculos papilares y el tamaño del velo lateral. Bueno, muchas gracias. Pedro, te hago dos preguntas. Una que me acuerdo que te vi cuando fui en noviembre del 2022, ver que vos ponías en un estadio avanzado un parche parcial, un cierre parcial de la CIB, y yo lo que entendí es que es para redireccionar el flujo en ese ventrículo, en el tracto a veces de entrada o en el tracto de salida. ¿Cómo lo decidís, cómo lo pensás y cómo lo ves en el paciente? Porque una cosa es Mm. reconstruirlo en 3D, poner un parche y pensar y simularlo, suponete, pero después cuando vas al quirófano, digamos, cómo le ganás ventrículo a ese ventrículo hipoplásico, o sea, esos conceptos que te vi hacer que son muy Mm. interesantes. Bueno, en la mayoría de los casos que estamos hablando son casos en que existe una válvula común. En algunos casos son el double inlet left ventricle, o sea, doble entrada de ventrículo sin ningún septo. Y en ese caso, entonces, donde uno coloca el parche es hasta cierto punto donde uno quiera, o sea, quiere separar los dos ventrículos de forma en el medio. Si tienen hipoplasia de un ventrículo, entonces tratamos de colocar el parche del inlet, no el tracto salida, pero del inlet, en posición que le da volumen que es igual en los dos lados. O sea, no dejar que el tabique que tiene le guíe a uno dónde colocar el parche, porque muchas veces ese septum, ese tabique está desviado. Entonces, lo que tratamos de analizar antes de entrar a quirófano utilizando los modelos para decidir a dónde vamos a colocar ese parche en los casos en que están muy desbalanceados y queremos aceptarlos, ¿no? Eso ya en la gran mayoría lo vamos a aceptar en dos etapas, o sea, aceptar el inflow y el apex primero, y en la segunda operación el tracto de salida. Pedro, te hago una pregunta más que charlábamos el otro día con Rocío. Vos mostraste dos modelos de hipoplasia de ventrículo derecho y de ventrículo izquierdo. El del modelo del ventrículo izquierdo es con un hiperflujo pulmonar que aumenta el retorno venoso pulmonar a las venas izquierdas y pasa más flujo de sangre por la mitral, por el ventrículo izquierdo sistémico y por la aorta. En comparación con el modelo derecho, cuando vos tenés hipoplasia ventrículo derecho, en tiempo, ¿tardan lo mismo en desarrollarse por no tener ese hiperflujo? Porque tenés solo el flujo de las cavas, o sea, que lo forzás a pasar por el ventrículo derecho. O sea, comparativamente, ¿esperás el mismo tiempo? ¿Los estudiás de la misma manera? Sí, bueno, tiene que pensar que en la mayoría de los casos son atresia pulmonar septum íntegro.
Y en ese caso vas a colocar un parche transanular, o sea, no le vas a dejar válvula, la mayoría de ellos, por lo menos en el periodo de reclutar. Así que no solamente van a recibir el flujo anterógrado a través de las cavas y a través de la tricúspide, Bien, pero también van a tener insuficiencia pulmonar y eso les ayuda bastante a crecer. Ahora, hay que tener cuidado porque si esos niños tienen el parche transanular y desarrollan insuficiencia tricúspide, tienen un problema, van a quedar muy cianóticos. Entonces hay que estar muy alerto a ese problema, porque muchas veces ese grupo de pacientes tienen válvulas tricúspides que no son normales, o sea, que están impedidas, o sea, los velos están restringidos, ¿no? Por cuerdas adicionales, entonces no cierra bien la válvula tricúspide, así que si lo dejas con insuficiencia de la tricúspide, van a quedar muy cianóticos esos niños. bien, Pedro, bueno, te súper agradezco, estás con el tiempo justo. Quería, está en la charla, aparte que justo llegó a poner la vía Santiago, que es el R1, que es importante que te conozca. Está Rodolfo Neirotti, que te está escuchando también. Rodolfo es un amigo de todos nosotros y la verdad que él se suma a nuestras charlas y nos da sus opiniones. Así que, Rodolfo, te agradezco por estar acá presente. Así que, Pedro, te súper agradezco por todo y que espero que siga todo bien por ahí, por Boston y que ya nos veremos en algún momento. Ya, muchas gracias Nacho por la invitación, un placer y bueno, ojalá que nos veamos en persona uno de estos días. Sí, ya nos vamos a ver, Pedro. Nos vamos a ver, Pedro. Un abrazo grande. Ok, igualmente. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.